Hola a todos. Sé que la mayoría de las historias aquí ocurren en lugares antiguos, casas de campo o bosques, pero mi infierno personal sucedió justo en medio de la vida nocturna de Tokio. Me llamo Haruki y esto ocurrió en 2019, cuando tenía 29 años. Era un recién llegado a Tokio, viviendo en un apartamento diminuto en Chiba y trabajando en una editorial de manga en el centro. Estaba en esa fase de vivir intensamente, equilibrando plazos locos con fines de semana de fiesta. Mi mayor vicio en Plantes aquella época era el highball, una bebida con whisky y agua con gas, y con frecuencia perdía el último tren, teniendo que tomar el primero de la mañana. Era joven, estaba cansado y creía que era inmune a cualquier tipo de problema serio, especialmente a las leyendas urbanas. El día fatídico fue una madrugada de sábado a domingo. Salía de un karaoke en Shinjuku, cerca de las 3:15 de la mañana. El suelo estaba húmedo y la niebla fría de la madrugada hacía que las luces de neón de los edificios se reflejaran en manchas psicodélicas sobre el asfalto. Caminaba rápido para llegar a la estación y tomar el primer tren que salía alrededor de las 4:30, intentando no pensar en la resaca que me esperaba. Había bebido más de lo debido, pero aún estaba lo bastante lúcido como para orientarme. Fue entonces cuando la vi por primera vez, a unos 50 metros de mí, bajo la luz intermitente de un poste callejero que parpadeaba como un ojo enfermo. La mujer no estaba simplemente caminando, cojeaba con un desequilibrio extraño y constante, como si un lado del cuerpo estuviera muerto. Estaba vestida de una manera que contrastaba con el frío de la calle, un kimono de seda gris claro, con un delicado patrón de flores de cerezo que parecían descoloridas. Su cabello, muy largo y negro, estaba mojado y caía sobre su rostro, ocultando casi todos sus rasgos. Lo que me hizo detenerme un segundo fue su pie. Iba descalza del pie derecho y el tobillo estaba manchado con algo que parecía barro oscuro. El zapato izquierdo, un geta, sandalia japonesa de madera, antiguo, lo sostenía en la mano, colgando de manera descuidada. En mi superficial embriaguez y arrogancia de Tokio, solo pensé, otra que se pasó con el sake. El área en la que estaba era conocida por sus hoteles de lujo, así que no era raro ver gente regresando a casa en estados deplorables. La adelanté, manteniendo la distancia, y percibí su olor, incienso viejo y tierra mojada, una combinación que me pareció extraña en medio del asfalto cálido. Seguí caminando hasta llegar a la estación, donde fui directo al andén. El primer tren de las 4:30 hacia Chiba llegó y estaba casi vacío. Entré en el primer vagón, me dejé caer en uno de los asientos de vinilo azul y suspiré. Fue el último momento de paz que tuve. Apenas tuve tiempo de cerrar los ojos por 5 segundos, procesando el exceso de highball y el agotamiento, cuando los abrí. Y fue entonces cuando el aire del vagón se volvió denso y frío, con el mismo olor que aquella niebla en la calle. Miré hacia el frente. En el asiento opuesto, a unos 10 metros de mí, al final del vagón, estaba ella, la mujer del kimono de seda. Era imposible. La había visto cojeando hacía menos de 10 minutos en la calle y jamás habría llegado a la plataforma tan rápido, mucho menos esperarme. La luz fluorescente del tren, que normalmente es blanca y fría, ahora tenía un tono amarillento y enfermizo sobre ella, acentuando la palidez de su piel. Estaba sentada de manera sorprendentemente erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su cabello mojado aún cubría parte del rostro, pero ahora me estaba mirando. No era una mirada de quien ve, era una mirada de quien examina cada centímetro de tu alma, un enfoque tan intenso que me sentí desnudo, sin defensa alguna. Intenté apartar la vista, pero era como si mis ojos estuvieran pegados a los suyos con un adhesivo invisible, y entonces vi el detalle que me hizo vomitar en la boca. En la comisura de sus labios, un fino hilo de sangre oscura se deslizaba lentamente, trazando un camino hasta su barbilla. No era un sangrado fresco, sino viejo, como tinta seca. Quise gritar, pero el terror paralizó mi garganta. El tren se movía, y el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles parecía amplificar mi pánico interno.
Intenté romper el contacto visual, pero su mirada era una fuerza física, arrastrándome hacia una espiral de desesperación. En ese silencio extraño del vagón casi vacío, hizo un movimiento, mínimo, pero suficiente para convencerme de que no era una persona viva ni una borracha. La comisura de sus labios, aquella de donde salía la sangre, se elevó levemente en algo que pretendía ser una sonrisa, pero parecía más bien un espasmo lento y doloroso. Esa sonrisa forzada me dio el impulso necesario para romper la parálisis. Miré frenéticamente el panel electrónico sobre la puerta. Funabashi. Era la siguiente estación. No era mi parada, pero no podía quedarme un segundo más en ese vagón. Me levanté de un salto torpe y corrí hacia la puerta, sin apartar la vista de ella. No se movió, solo mantuvo esa mirada fija en mí. Corrí hacia la puerta y en el preciso instante en que el tren se detuvo, me lancé al andén. Las puertas se cerraron y lo último que vi, antes de que el tren se perdiera en la oscuridad, fue el rostro pálido de la mujer, que ahora inclinaba la cabeza, siguiéndome con la mirada, con aquel hilo seco de sangre todavía corriendo. Salí corriendo de la estación de Minometsunseten Funabashi como si me persiguiera una descarga eléctrica, sin mirar atrás. No me importó el boleto, ni el hecho de estar en medio de la madrugada en una ciudad que no era la mía. El pánico era puro instinto de supervivencia. Corría por las calles desiertas de una zona industrial, sin saber a dónde ir, solo huyendo de la sensación de que la mujer estaba detrás de mí, a pocos pasos, con ese andar torcido y esa mirada de mercurio. Hiperventilaba, el aire frío desgarrando mis pulmones. Miré atrás, 1, 2 veces, pero la calle estaba vacía, iluminada solo por las luces de seguridad de los almacenes. Mi casa quedaba a unos 20 minutos a pie, si cortaba por un callejón que conocía. Corrí tan rápido como pude y a cada esquina la sensación de ser seguido se desvanecía un poco. Me sentí más seguro cuando abrí la puerta de mi apartamento, un alivio tan grande que caí de rodillas sobre el tatami. Jadeaba, temblando, y llevé la mano a la cabeza, tratando de procesar lo ocurrido. Fue entonces cuando sentí algo extraño en mi mano derecha. Abrí los dedos y el poco aire que me quedaba se esfumó. En mi palma estaba el geta, la sandalia de madera que la mujer sostenía en la calle. No recordaba haberla tomado. Estaba húmeda y tenía un leve, pero inconfundible olor a tierra mojada. Ese zapato no era mío, pero estaba allí, en mi mano. Un geta de madera gastada, con una correa de terciopelo negro. Sentí un profundo asco y una certeza helada. Había sido contaminado. El miedo a la posesión me golpeó con fuerza total. Recordé la mirada de la mujer, aquella sonrisa espasmódica, el hilo de sangre. Había mantenido contacto visual y ahora tenía su objeto. Era como si el zapato fuera un ancla que ella usaría para alcanzarme. Tenía que deshacerme de eso. Corrí hacia el balcón y arrojé el zapato con todas mis fuerzas a la calle. Cayó con un golpe seco sobre el asfalto húmedo. Cerré la puerta con llave, aseguré la cerradura adicional y me dejé caer en la cama, intentando convencerme de que estaba a salvo. Pero no lo estaba. A medida que amanecía lentamente, un frío enfermizo comenzó a extenderse por mi apartamento, concentrándose en la sala de estar. No era el frío de un aire acondicionado, era un frío húmedo y persistente que parecía venir desde dentro de las paredes. Miré hacia la ventana y la niebla gris verdosa que había sentido en la carretera de Funabashi empezó a formarse, lentamente, afuera. Era como si hubiera seguido el olor del zapato hasta mi puerta. Sabía que la mujer estaba allí, esperándome. Desesperado, llamé a mi mejor amigo, Kenji, que era un obsesionado de las leyendas urbanas, y le solté toda la historia, desde el caminar cojo en la calle hasta el zapato en mi mano. Kenji escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, hubo un largo y terrible silencio del otro lado de la línea. No se rió. Su voz, cuando volvió, era baja y seria. Dijo: «Haruki, no viste a una borracha, viste a la Kisho del Geta». Me explicó que era una leyenda de Tokio. Decían que fue una geisha asesinada y arrojada a un pantano cerca de Shinjuku y que perdió uno de sus geta durante la huida o la caída.
La parte crucial de la leyenda, la que me revolvió el estómago, era la siguiente: si haces contacto visual con ella durante suficiente tiempo, te seguirá y te perseguirá hasta conseguir entrar en tu cuerpo, usándolo como un nuevo receptáculo, porque está cansada de cojear eternamente. Miré hacia la puerta, donde el frío y la niebla se concentraban. Había hecho contacto visual y sostenido el zapato, le había dado un ancla física y un permiso mental para seguirme. Estaba a punto de ser poseído. En ese instante el terror se volvió absoluto. Empecé a oír un sonido en la puerta, sutil, pero que me heló la sangre, un raspado lento, proveniente de la cerradura. No era una llave, era algo que rozaba el metal, probando su resistencia. Sentí que estaba allí, al otro lado, con ese cuerpo torcido y curvado, intentando forzar la entrada para completar la posesión. Tenía que romper el vínculo que la mantenía unida a mí, y la única forma era asegurarme de que el zapato desapareciera para siempre. Me levanté rápidamente, con la sangre ardiendo en mis venas por pura adrenalina. La quillo estaba ligada a mí por el zapato. Mientras el Geta existiera, ella tendría un rastro, un ancla para forzar la entrada en mi cuerpo. Tenía que anular el objeto. Recordé que el zapato estaba sobre el asfalto húmedo, visible desde la ventana de la sala. Corrí a la cocina, tomé el encendedor más potente que tenía y abrí la ventana con violencia. El frío y el olor a tierra mojada invadieron el apartamento y la niebla gris verdosa era más densa que nunca. Miré hacia abajo. Allí estaba el Geta, al borde de la cuneta. Me incliné, encendí el encendedor y arrojé la llama sobre el zapato. La madera no prendió fuego de inmediato, pero la correa de terciopelo negro, empapada y con ese olor extraño a tierra, empezó a arder con una llama verde azulada y un humo denso. En el momento exacto en que el terciopelo comenzó a desintegrarse en cenizas, el raspado en la cerradura se detuvo. El frío que invadía el apartamento se revirtió en un calor leve y normal, y la niebla afuera desapareció como si hubiera sido absorbida por el suelo. El ancla fue destruida y el vínculo se rompió. Me alejé de la ventana, con el cuerpo exhausto, pero vivo. La quillo del Geta había desaparecido. La destrucción del zapato de madera, la única ancla material que la unía a mí después del contacto visual, la obligó a retirarse. Hoy la persecución terminó, pero quedó el precio. Nunca más pude tomar un tren de madrugada sin sentir un escalofrío en la espalda y, peor aún, desarrollé una aversión física al contacto visual prolongado. Me descubro apartando la mirada en el transporte público, en reuniones, con el miedo irracional de que la próxima persona que me mire quiera robar mi cuerpo. Es una secuela psicológica que la embriaguez de una noche en Shinjuku me dejó. La prueba de que aquello no fue una pesadilla de resaca está en un pequeño y constante dolor que siento en mi tobillo derecho. No me impide caminar, pero es una molestia persistente, un pinchazo que aparece sin razón, justo en el pie que la quillo del Geta tenía descalzo y cubierto de barro. Es como si hubiera dejado una marca, un recordatorio físico de que, por poco, no hizo de mí su nuevo cuerpo. Sobreviví a la posesión, pero el miedo a mirar a alguien a los ojos y ver aquel brillo de mercurio nunca me ha abandonado. Por eso cuento esta historia. No miren a los ojos de nadie que cojee y esté descalzo de madrugada en Shinjuku. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.